Para las personas que van a ver la clase filmada, repito lo que acabo de decirles. Tiene más sentido hablar primero de EPOC y después de rehabilitación, por lo que vamos a invertir. Vamos a hablar hoy de EPOC y vamos a hablar de rehabilitación el 31 y finalmente vamos a hacer el 31 lo que nos falta de seguimiento de datos. ¿Listo? Esta parte ha cambiado un poquito en las últimas guías de EPOC y es la parte de definición. ¿Qué es la EPOC? En este momento, los elementos que incluye la guía de EPOC del GOL es que es una enfermedad que es prevenible, que es tratable. Antes aquí venía una parte que decía inflamatoria crónica, pero quitamos la parte de inflamatoria, con síntomas respiratorios persistentes, secundaria a la exposición de contaminantes ambientales y caracterizada por una obstrucción al flujo de aire. Esto es lo que en este momento estamos manejando como definición de EPOC. Esa definición la van ajustando y la van cambiando, van poniendo y quitando elementos. La última vez que la cambiaron, quitaron un elemento que nos parecía importante, que es el de inflamatoria, pero en este momento vamos a ver que la definición de la exacerbación cada vez mete más de inflamación y que de todas formas sigue estando presente. Cuando hablamos de EPOC y empezamos a hablar de epidemiología, nos encontramos con un montón de problemas para definirla. La epidemiología es completa porque los factores de riesgo que van a producir la EPOC hacen que uno se exponga a unos factores de riesgo y muchos años después desarrolle la enfermedad. Eso hace que no podamos ver cómo está evolucionando la enfermedad que se está gestando ahora, sino la que se gestó hace 20 o 30 años o incluso más. En este momento los fumadores de hace 20 o 30 años son nuestros enfermos de hoy en día y los fumadores de hoy en día van a ser nuestros enfermos en unos cuantos años. Quiere decir que las medidas de prevención que instauremos no van a ser efectivas sino hasta dentro de un futuro largo, y eso a veces hace que no estén las aseguradoras y los pagadores de los servicios de salud demasiado interesados en implementar medidas que van a ahorrar a un futuro muy largo y que no se van a ver en los siguientes años. Este es un estudio que se llama el estudio palatino, donde se analizó la prevalencia de EPOC en varias ciudades de Latinoamérica. Esta EPOC se definió para este estudio como la presencia de una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada menor al 70%. Si se acuerdan de la clase que tuvimos de fisiología, donde hablamos de pruebas de función pulmonar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esto quería decir la capacidad vital forzada es la cantidad de aire que sacamos desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima? Y que la relación es qué porcentaje de esta capacidad vital podemos expulsar en el primer segundo. Lo normal es que uno saque más del 70% de la capacidad vital forzada en el primer segundo. Cuando sale menos del 70%, el aire está saliendo lento. Entonces, tradicionalmente se ha usado esa medida para definir la presencia de una obstrucción al flujo de aire. Para este estudio se usó esa medida como definitoria y encontramos en estas ciudades que teníamos una incidencia de EPOC que variaba entre el 5% en México hasta más o menos el 10% en las personas de menos de 50 años, y que a medida que iba pasando el tiempo iba aumentando la incidencia. En Colombia hay un estudio muy similar que es el estudio PREPOCOL. El estudio PREPOCOL buscó la incidencia de EPOC definida igual en varias ciudades, solo que cambió además que según la altura en la que estaba la ciudad veíamos un poquito la diferencia. Este estudio nos mostró que en Colombia, igual que en lo que vimos en el estudio palatino, a medida que progresa la edad aumenta la frecuencia de EPOC.
Vimos también que es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. Y cuando analizamos variables independientes nos encontramos con algunas sorpresas. La edad no es una sorpresa, sabemos que las personas mayores tienen más incidencia de POC porque han tenido más tiempo para desarrollar la enfermedad. La historia de tabaquismo tampoco fue una sorpresa, vimos que era más frecuente el POC en las personas fumadoras. Vimos que es más frecuente en hombres, el tabaquismo también sigue siendo un poquito más frecuente en hombres, y empezamos a encontrar algunas cosas distintas. La presencia de historia de tuberculosis fue un predictor independiente para tener una obstrucción al flujo de aire. No sé si podamos llamarlo EPOC, porque la definición actual de EPOC incluye exposición a contaminantes ambientales, pero lo que sí sabemos es que las personas que habían tenido tuberculosis tenían una espirometría con una relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor que las otras. Y ahorita vamos a hablar un poquito que tal vez estamos subestimando muchos de los factores que llevan a la EPOC, especialmente lo que tiene que ver con tabaquismo perinatal, con la exposición a humo de tabaco desde la vida intrauterina, la exposición a contaminantes ambientales desde la infancia, la presencia de una obstrucción en la infancia que puede hacer que lleguemos a unos valores de BF1 menores a los que tendrían, y que esos pueden ser unos factores de riesgo muy importantes y que estamos viendo cuando nos ponemos a analizar variables distintas. Y el otro punto importante en nuestra epidemiología es la presencia de exposición a humo de leña. Las personas que se exponen a biomasa tienen también riesgo de desarrollar EPOC como si hubieran respirado algún tipo de humo, es decir, como si hubieran sido fumadores. Eso ya lo sabemos desde hace bastante. Este estudio, que fue hecho por el doctor Rodolfo Dennis y el doctor Darío Maldonado, ya hacía varios años había demostrado la relación entre la exposición a humo de leña, a biomasa y el desarrollo de EPOC. En ese estudio se encontraron, esto fue en mujeres boyacenses no fumadoras, e incluso que sus maridos no fumaban, que el usar biomasa tenía un riesgo independiente para el desarrollo de EPOC. De todas las grandes causas de muerte en el mundo, nos encontramos con que la enfermedad coronaria va en descenso, el cáncer está relativamente igual, eventos cerebrovasculares como causa de muerte van en descenso, el trauma, los accidentes van en descenso, la diabetes está muy igual, y la única que tiene una franca tendencia al ascenso es la EPOC. Llegó a ser a causa de muerte en el mundo, y eso se debe en parte, una parte muy importante, al uso de cigarrillo. Pensemos una cosa: ¿cuál es el grupo que tiene más acceso a la información en salud? Ustedes, ¿cierto? ¿Cuántos fumadores hay? Según esto, solo 12 y 52 dijeron que no. 12 sí y 52 no. No es solo, es el 20%, el grupo que ha ganado. Los felicito. Muchos pacientes para mí, bravo. Normalmente es alrededor del 13%, 12%. Pero en el grupo que más acceso tiene a la información, el 20% están fumando. ¿Qué podemos esperar de otros grupos? ¿Perdón? Que haya más fumadores. Y además tenemos una gran desinformación acerca de otras formas de fumar. La gente tiene la idea de que el cigarrillo electrónico, la narguila o la marihuana son inocuos y que los pueden fumar con más seguridad que el tabaco. No sé cuántos de ustedes les gusten ENGAC, pero verán, hay un montón de posts donde dicen que la marihuana cura el cáncer, un montón de cosas, y todos tienen ojos rojos. Esa desinformación hace que aumente mucho la frecuencia de cigarrillo, la frecuencia de fumar, y pues va a mantenernos a los neumólogos con mucho trabajo. Cuando empezamos a regular la propaganda del tabaco,
ya se había hecho un daño muy grande. Antes teníamos esta imagen, miren, Camel, en que ese era un cigarrillo masculino, varonil, Lucky Strike y Camel eran los cigarrillos de los hombres, y Marlboro era un cigarrillo más suave que se consideraba más femenino. La Philip Morris intentó cambiar esa percepción y hacer que el cigarrillo Marlboro fuera consumido por los hombres, y empezó una de las campañas más exitosas de la historia de la publicidad, que es la campaña del hombre Marlboro, con esa música pegajosa de tan 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 tan, los caballos, y al final del día nos reunimos en la hoguera a fumar como premio el gran esfuerzo. Eso logró que se cambiara de todo el consumo y empezó a usarse el cigarrillo Marlboro, verse como muy masculino. Este hombre Marlboro murió de cáncer de pulmón, y este hombre Marlboro en cambio también murió de cáncer de pulmón. Cuando intentaron usar eso como propaganda antitabaco, las tabacaleras compraron las cadenas de televisión que emitían esas propagandas para quitarlas. Entonces es una guerra muy difícil. Ya evitamos que los cigarrillos fueran los que patrocinaran el fútbol colombiano, pero muchos años fue la Copa Mustang. ¿Qué pasa ahora? Estamos pasando a un tipo de propaganda subliminal en el que se está tratando de vender, especialmente hacia las mujeres, la imagen de el cigarrillo como método para estar delgado. Y ahora que hay tanto interés en una figura muy adversa, están tratando las tabacaleras de meter mensajes subliminales en los que se ve la imagen de la persona muy delgada fumadora. Las propagandas contra el cigarrillo no tienen el mismo glamour. Si ustedes van a comprar cigarrillos, van a encontrar que cada cajetilla tiene alguna imagen desagradable, tratando de generar algo de conciencia. Esas medidas han demostrado siempre ser inefectivas. Las medidas realmente efectivas son las que buscan subir el precio al cigarrillo. En eso sí se ha avanzado algo, cuando intentamos que no se vendan cigarrillos solos, sino solo el paquete. Entonces la gente que tiene la moneda de 1000 no se puede comprar un cigarrillo y cosas de ese estilo, algo pueden ayudar. Pero definitivamente falta información, faltan propagandas serias para atacar el cigarrillo. Es decir, hemos logrado un poco disminuir la publicidad del cigarrillo, pero la publicidad contra el tabaco no despega. Una vez que tuvimos como una visita del ministro de Protección Social en Medellín, yo le pregunté acerca de eso, qué campañas hacía. Él me dijo que si no había visto la propaganda contra el tabaco tan buena que tenían en la página del Ministerio de Protección Social. ¿De verdad creen que alguien entra en la página del Ministerio de Protección Social a ver propagandas contra el tabaco? No, no es esa la estrategia que uno piensa que debería funcionar. Pero bueno, algo se ha avanzado y espero que sigamos avanzando. No todos los fumadores desarrollan el POC. Debe haber otras cosas. Y tenemos por lo menos un modelo genético de desarrollo de POC, que es el déficit de alfa-aminotripsina. Eso hace que sea una enfermedad aún más compleja. Más o menos el 60% de los fumadores van a desarrollar el POC, pero hay un 40% que no la van a desarrollar. Entonces tenemos que ver qué más está pasando. Sabemos que las personas que tienen los gemelos y los hermanos y las personas que tienen familiares cercanos con EPOC tienen mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad. Y como primer factor de riesgo que ya conozcamos es la inhalación de contaminantes ambientales. El cigarrillo definitivamente es un muy importante contaminante ambiental, pero hay otros que podamos ser. ¿Qué hace el cigarrillo? Produce una respuesta inflamatoria amplificada en la persona con EPOC. La palabra epocoso a algunas no les gusta, pero yo creo que nos describe muy bien a la persona que padece EPOC, entonces la voy a usar. La persona epocosa tiene un aumento de una amplificación en esa respuesta inflamatoria. No entendemos muy bien por qué, pero probablemente los factores genéticos nos ayudan mucho. Normalmente, si se acuerdan de las clases de fisiología,
se acordarán que el órgano que mayor superficie tiene en contacto con el medio no es la piel, es el pulmón, con una superficie más o menos de 80 metros cuadrados en contacto con el medio. Eso hace que tenga una gran cantidad de exposición a agentes biológicos y agentes contaminantes, agentes químicos, y que tenga unos mecanismos de defensa muy desarrollados. Estos mecanismos incluyen la presencia de células dendríticas, el macrófago alveolar, y este macrófago alveolar va a tener un papel muy importante en el desarrollo de estas enfermedades. De lo primero que vamos a hablar es de la producción de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno, que normalmente ayudan a eliminar muchas de las sustancias tóxicas o patógenos que están presentes en el paciente que fuma. Estos radicales libres lesionan el pulmón, pero existen antioxidantes y existe una capacidad de reparación del pulmón que normalmente mantiene un equilibrio. La persona que fuma tiene un aumento en la producción de estos radicales libres que supera la capacidad de reparación del pulmón, lo que hace que empiece a generarse una lesión. Entonces, una de las primeras cosas que vemos en fisiopatología de la POC es la parte de estrés oxidativo. Después viene otro punto, también viene el macrófago aquí como célula, digamos que culpable, y es que normalmente producen en el macrófago proteasas, por ejemplo la tripsina. Si ustedes se acuerdan de las clases de fisiología, o si no lo han visto lo van a ver, la tripsina normalmente se produce en el páncreas y está en forma inactiva y solo se puede activar ese tripsinógeno cuando llega a un ambiente adecuado que no se va a lesionar, que es el duodeno. Si se activa el tripsinógeno y se vuelve tripsina prematuramente, empieza a digerir el páncreas y produce una enfermedad que se llama pancreatitis. El pulmón también produce tripsina y esa tripsina puede lesionar el pulmón. La función fisiológica es también la de defensa, pero para evitar esa destrucción del pulmón por esas proteasas se producen al mismo tiempo antiproteasas. La que sería en contra de la tripsina sería la antitripsina. Ya les mencioné que las personas que no producen antitripsina desarrollan EPOC incluso en ausencia de contaminantes ambientales. Quiere decir que esas personas van a producir la tripsina y tener la lesión del pulmón, van a tener el enfisema sin necesidad de algo que amplifique la respuesta inflamatoria. El cigarrillo disminuye la producción de antiproteasas y estimula la producción de proteasas, lo que crea una condición similar a la que tienen las personas que tienen déficit de alfa-aminotripsina. Eso produce destrucción de la elastina, destrucción del pulmón y finalmente es uno de los componentes principales o una de las causantes principales del desarrollo de enfisema. Ahora viene algo de lo que estamos hablando cada día más y es la exposición a edades tempranas, tanto a los contaminantes ambientales como incluso inútiles. Ahí empezamos a ver que si yo tengo, ahorita les voy a mostrar en un rato una gráfica que es la gráfica de Percel y Petro, un BF1, al nacer voy aumentando esa función pulmonar más o menos hasta los 21 años, especialmente en los primeros meses de vida y especialmente en niños prematuros. Por cada 100 gramos de peso que se adquieren, el 10% es volumen pulmonar. Imagínense, al crecer un niño, el 10% del peso que va ganando fue para los pulmones. Si ese pulmón no crece lo suficiente, vamos a arrancar con un BF1 muy bajito y a la hora de empezar un descenso que tenemos todos a medida que crecemos, después de que llegamos a la edad adulta, cada día vamos perdiendo BF1. Cuando eso va pasando, si arrancamos desde un nivel mucho más bajo, pues vamos a tener síntomas y vamos a tener problemas mucho más temprano. Ahí no viene solo la exposición inútero del cigarrillo o de la mamá que fuma, sino la exposición apenas llega a la casa a varios contaminantes, la presencia de infecciones respiratorias, los virus, un montón de cosas que hacen que estos niños no completen su desarrollo pulmonar. Entonces, cada vez vamos a ver más a los pediatras involucrados
en el tamizaje y la detección de lo que van a ser los futuros pacientes con EPOC. Me decía una neumóloga pediatra que ella ya encuentra en niños que tienen todas estas noxas, espirometrías que tienen una relación B1 sobre capacidad vital forzada baja, y que son niños que tosen y son niños que tienen síntomas sin que los pueda clasificar realmente como asma. Lo que ella me decía es que ella no puede hablar de EPOC en la infancia porque la matan, pero que si no es EPOC se parece mucho. Entonces, este es un punto en el que vamos a tener que trabajar cada día más para evitar el desarrollo de EPOC cuando sean adultos. Todas estas noxas hacen que haya cambios estructurales en el pulmón. Esos cambios estructurales incluyen un proceso inflamatorio de la vía aérea, una hipertrofia en las glándulas de moco que empiezan a crecerse incluso cuando yo hago broncoscopias. Esas glándulas las veo a simple vista con el broncoscopio en los pacientes que tienen inflamación crónica. Y ese moco empieza a producir obstrucción de algunas vías aéreas y atrapamiento de aire. También hay alteración del intercambio gaseoso. Empezamos a tener cambios en la circulación pulmonar, hipertensión pulmonar, empezamos a tener problemas cardíacos y un espectro que se vuelve una bola de nieve que va arrastrando esos otros sistemas. Pero quiero que le pongamos mucha atención a algo de lo que no les van a hablar después. Y esto que les voy a explicar es realmente la razón por la que creo que esta clase debe ir antes de la clase de rehabilitación pulmonar, porque mucho de lo que vamos a hacer en rehabilitación pulmonar es enfocado a lo que les voy a explicar a continuación. Vamos a empezar con un concepto fisiológico importante. Ese cuadrado era pi en el momento que hice la diapositiva, pero en algún momento se convirtió en un cuadrado. La ley de Poisson establece que la resistencia de un fluido que pasa a través de un tubo es proporcional a la viscosidad, a la longitud del tubo, e inversamente proporcional a pi por radio a la cuarta potencia. No es al cuadrado, no es por 4, es a la cuarta potencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo bajo el radio a la mitad, la resistencia va a subir 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, la resistencia sube 16 veces. Si yo bajo el radio a un tercio, la resistencia sube 81 veces. Es decir, pequeños cambios en el radio se vuelven enormes cambios en la resistencia. Y normalmente, eso también deben haberlo visto en fisiología, hay cambios en el radio de las vías aéreas intratorácicas durante el ciclo de la respiración. Durante la inspiración, el aire entra mucho más fácil porque se aumenta el radio, mientras que durante la expiración se disminuye el radio y el aire sale con mucha más dificultad. Si yo tengo un paciente con EPOC, eso va a generar que el radio sea incluso menor y en la expiración se va a ver afectado el radio mucho más que en la inspiración. Cuando una persona con EPOC trata de botar el aire, mientras más fuerte bote el aire, más cierra las vías aéreas y como eso aumenta la resistencia, el aire no sale más rápido. Quiere decir que independientemente del esfuerzo que haga la persona, no logra sacar todo el aire. ¿Qué necesita para sacar todo el aire? Tiempo para exhalar. Pero cuando uno tiene dificultad respiratoria, lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria y no se da tiempo. Finalmente, eso se traduce en que el aire no puede salir y se queda algo de aire adentro. Esta gráfica ya la habíamos visto en algún momento cuando hablamos de pruebas de función pulmonar. Y estos son los volúmenes pulmonares. Ya les había mencionado la capacidad vital como la presencia, como la suma de el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Es decir, desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima, eso se llama capacidad vital. Si yo la mido en espirometría, como la maniobra se hace forzada, se llama capacidad vital forzada. ¿Listo? Este punto de acá se llama capacidad pulmonar total y la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio se llama capacidad residual funcional. Eso lo tienen claro, ¿cierto?
Vamos a poner dos columnas. En una columna, la elección de los colores no pretendía ser particularmente patriótica, pero bueno. En una de las columnas está el paciente normal y en otra es un paciente con EPOC. Este paciente con EPOC tiene un volumen residual un poquito aumentado porque no puede sacar el aire. Eso se traduce en que el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratorio bajaron, y cuando la persona tiene que hacer ejercicio tiene menos reserva para mover más volumen al hacer el ejercicio, tiene que aumentar su volumen corriente a punta de frecuencia cardíaca, a frecuencia respiratoria, lo que le disminuye el tiempo para exhalar y produce que se atrape un poquito más de aire. Eso finalmente hace que aumente más la frecuencia respiratoria y muy pronto está respirando casi capacidad pulmonar total y tiene que disminuir su volumen corriente y finalmente tiene que detenerse y no puede hacer ejercicio. Pero cuando la enfermedad avanza, esta es la situación de reposo. Entonces, cuando esa persona intenta llegar al baño, ya no tiene una reserva funcional suficiente. Y en un paciente muy severo, ya va a estar en una situación en la que está reteniendo CO2 porque no es capaz de ventilar, porque casi toda su capacidad va a ser volumen residual. Esos pacientes los vemos con unos tórax enormes, ahí viene el signo semiológico del tórax en tonel, un aumento del diámetro posterior del tórax, pero cuando hacen una espirometría tienen una capacidad vital muy baja. La espirometría no me muestra esto. Por eso estos pacientes, cuando les hacemos una espirometría y vemos que hay una restricción, lo que tenemos que hacer es una pletismografía que sí me muestra el volumen residual y sí me puede mostrar que el paciente no está restringido, sino con una terrible obstrucción que no le deja salir el aire. ¿Esta parte queda clara? Listo. Este aire que se queda dentro de este volumen residual genera una presión dentro de los alvéolos. A esa presión se le llama autopip. La definición como está ahí es una definición que es para diferenciarlo del PIP que da un ventilador de ventilación mecánica. Esta es una situación normal en la que yo tengo la presión en el alvéolo igual a la presión en la boca. Obviamente no es cero porque estaríamos al vacío absoluto. Este cero es que arbitrariamente a la presión atmosférica le vamos a asignar un valor de cero. Si yo estoy en una situación de reposo, por ejemplo, en capacidad residual funcional, a punto de empezar mi esfuerzo inspiratorio, la presión en el alvéolo es igual a la presión en la atmósfera y tengo que generar una presión más o menos de menos 1 para que la presión aquí llegue a menos 1 y se inicie el flujo. Imaginemos un paciente con autopip. No sale el aire se quedó adentro y ese aire genera una presión. Esa presión hay que vencerla antes de iniciar la inspiración, es decir, este paciente tendría que generar los músculos por lo menos menos 7 centímetros de agua para que el aire pueda entrar. Es decir, el autopip, aparte de que está el paciente súper inflado, tiene que hacer mucho esfuerzo para que entre el aire. Esto lo vencemos normalmente en los pacientes que están muy malos poniéndole algo de presión positiva, que es lo que llamamos el CPAP. Eso después lo vamos a ver con un poquito más de calma cuando estén rotando y cuando estén viendo pacientes de ambiu. Aquí me falta una diapositiva que es la que me muestra las costillas. Normalmente las costillas tienen una inclinación, tienen un ángulo que los músculos accesorios horizontalizan aumentando el diámetro P y lateral de las costillas. Eso genera la presión negativa y hace que el paciente inspire. En el paciente con EPOC tenemos que estas costillas ya están horizontalizadas. Quiere decir que el intentar horizontalizar las costillas no nos va a aumentar el volumen del tórax, no va a generar presión negativa y deja todo el trabajo respiratorio al diafragma. El diafragma, en su posición de elongación, es cuando está
el pulmón desinflado. Si se acuerdan de la ley de Starling, de Ernest Starling, dice que una fibra muscular se estira más mientras, se contrae más mientras más estirada esté. A ese estiramiento previo se le llama precarga. Después Frank hizo eso mismo hacia el corazón, por eso la ley se llama la ley de Frank Starling. Pero Frank es una persona y Starling es otra. Si estamos aquí en el paciente normal, cuando iniciamos la inhalación, las fibras están elongadas, lo que quiere decir que están en una situación mecánicamente ventajosa para iniciar la inhalación. Pero en el paciente hiperinsuflado, esas fibras están contraídas y tras de que solo el diafragma va a tener que hacer todo el trabajo respiratorio y que ese trabajo ha aumentado porque tiene autopip, además está en una situación mecánicamente desventajosa. Todas esas cosas se las vamos a trabajar un poquito más cuando veamos rehabilitación, porque esa es la hiperinsuflación a la que más le vamos a disparar cuando estamos haciendo la parte del componente de entrenamiento físico en la rehabilitación. ¿Cómo sé que una persona tiene POC? Lo primero que voy a hacer es una historia clínica. Esa historia clínica incluye preguntarle al paciente no solo la presencia de síntomas, sino los antecedentes exposicionales. Es inaceptable, no importa la especialidad que escojan, que una persona entre al servicio de urgencias o entre al consultorio o entre a una valoración preanestésica o a lo que sea que se vayan a dedicar ustedes cuando se gradúen, sin que alguien le pregunte si fuma o sin que le pregunten en qué trabaja. Y por favor no sean ustedes los que escriben ocupación cesante o ocupación pensionada. No, eso no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿En qué trabajó? ¿Qué hizo? ¿Cuántos años? Si trabajó expuesto a sílice, si trabajó en un ambiente, en una mina, si durante muchos años manejó una volqueta, si trabajó con textiles. Puede que lleve 5 años en que no está expuesto, pero lo que nos interesa es la época en que sí estuvo expuesto. ¿Listo? No sé si ya les había dicho, pero si no se los digo, en neumología la mayoría de entidades van a tener un cuadro clínico muy similar. La presencia de fiebre, tos, expectoración, dolor torácico y disnea puede ser común a una neumonía, tuberculosis, cáncer pulmonar, EPOC, asma. Entonces, con mucha frecuencia tenemos que entrar a las pruebas de función pulmonar para hacer diagnósticos. Las pruebas de función pulmonar entonces van a ser la forma más aceptada para confirmar el diagnóstico de POC. ¿Qué nos sirve de la espirometría? ¿Para qué la hacemos? Primero, para establecer el diagnóstico. Segundo, la mayoría de escalas de severidad de la POC incluyen por lo menos el BEF1. Lo tercero es que nos sirve para ver cómo está la función pulmonar, cómo está la gravedad de las exacerbaciones, cómo está progresando la enfermedad. Siempre se debe hacer pre y post broncodilatador y debemos hacer una espirometría al momento del ingreso del paciente en un programa de POC, y una vez tenemos esa basal, cada año tenemos que tener una espirometría, lo que nos va a decir cómo está progresando la enfermedad. Los hallazgos que nos confirman la EPOC es la presencia de una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada menor a 70, que es después del broncodilatador. Si después del broncodilatador se normalizó, ya no puedo hablar de EPOC y probablemente estoy hablando más de un cuadro de asma, pero a medida que vayamos viendo, cada vez vamos a ver más que se sobreponen las dos entidades y que muchas veces es imposible distinguirlas y nos toca identificar rasgos tratables y otras cosas. Si yo tengo el paciente que tiene los síntomas de fiebre, de tos, expectoración y disnea con factores de riesgo, debo sospechar de POC y para establecer el diagnóstico debo hacer una espirometría. No existe todavía el concepto de EPOC con espirometría normal, pero fuera de récord lo encontramos. ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes que tienen síntomas respiratorios que se exacerban
que tienen enfisema y la tomografía, pero que la espirometría es normal. Eso todavía no está en el GOLD, pero en algún momento vamos a tener que incluir esos pacientes dentro de una clasificación y ver si se amerita algún tipo de tratamiento para este grupo de pacientes. Esta clasificación es la clasificación de GOLD. Esta la encuentra en las guías de GOLD, donde con el BF1 vamos a clasificar los pacientes en GOLD 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan de la clase de espirometría que les dije que no confundieran la severidad de la espirometría con la clasificación de GOLD? Se los vuelvo a repetir. Cuando hablo de una obstrucción moderadamente severa en espirometría, estoy hablando que tiene un BF1 entre 50 y 59%. Cuando tengo entre 50 y 59%, voy a usar la clasificación de GOLD, ahí es moderado. Son dos cosas distintas para objetivos distintos. Entonces, el GOLD va a ser 1, 2, 3, 4. 1 es cuando tengo más del 80% del BF1 predicho. 2 cuando tengo entre el 50 y el 80. 3 cuando tengo entre el 30 y el 50. Y 4 cuando tengo menos del 30. De particular importancia que sepamos entre más del 50 y menos del 50. Ya les voy a decir por qué. Esta parte de la clasificación queda clara. Durante muchos años el EPOC se clasificó solo con esta tabla, pero es un análisis muy limitado porque estamos usando solo una variable, que es el BF1. Hay otras variables que son importantes de tener en cuenta, y unas de esas variables son el impacto que tiene la enfermedad sobre la persona. Cuando yo le pregunto a una persona que si está asfixiada, tengo dos formas de hacerlo. Uno, saber qué tanta asfixia tiene. Ustedes van al gimnasio, hacen ejercicio, corren 1500 metros y al finalizar alguien les pregunta de 0 a 10 cuánta asfixia tiene, y usted en ese momento que se siente cansado dice tengo 8. Eso no quiere decir que en su vida diaria tenga asfixia. Lo mismo en este momento en reposo, una persona con un EPOC severo que está sentada tranquila, le pregunto de 0 a 10 cuánta asfixia tiene, me puede decir 0. Eso no quiere decir que no tenga asfixia en su vida diaria. La otra forma de medir disnea es con alguna escala que nos muestre el impacto sobre actividades diarias, y vamos a usar en este caso la escala del Medical Research Council. La escala del Medical Research Council establece, esta es la modificada, la original empezaba en 1, la modificada empieza en 0, es la única diferencia entre las dos. Vamos a usar la modificada. La modificada establece que la persona que no tiene disnea sino cuando hace un ejercicio muy intenso, tiene un MMRC de 0, cuando al caminar en una cuesta se siente asfixiado, tiene un MMRC de 1, cuando tiene que caminar más lento que otras personas de la edad es 2, cuando tiene que detenerse por falta de aire antes de 100 metros es 3, y cuando tiene demasiada asfixia que le impide salir de la casa o con actividades de autocuidado se asfixia es un 4. Hay otra forma de ver el impacto, que es con otras escalas. Esta es la escala del COPD Assessment Test o CAT. Esta escala incluye como factor qué tanta flema tiene en el pecho, qué tanta presión tiene en el pecho, qué tanta asfixia tiene, muy parecido al MMRC, qué tanta limitación tiene para hacer sus actividades domésticas, si se siente seguro para salir de la casa, el sueño y la energía diaria. Eso lo clasificamos de 0 a 5 y el resultado final nos da un puntaje. Miren que hasta ahora hemos visto el BF1, hemos visto el CAT y hemos visto el MMRC. Estas tres las vamos a utilizar para establecer una clasificación distinta, que es la que han oído ustedes mencionar mucho más, que es esta. Por un lado, en el eje de las Y encontramos el riesgo. ¿El riesgo de qué? De exacerbaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las exacerbaciones, pero son importantes. El paciente que se exacerba tiene riesgo de morirse. Entonces el tener exacerbaciones hace que esta persona esté
con una enfermedad que tiene más riesgo de muerte. Y por el otro lado vemos el impacto. En el eje de las X vemos el impacto. Entonces vamos a tener un grupo que tiene alto riesgo con mucho impacto y un grupo que tiene alto riesgo con poco impacto. Vamos a tener un grupo que tiene poco riesgo con poco impacto y un grupo que tiene poco riesgo con mucho impacto. ¿Cómo es el riesgo? El BEF1 es un predictor de riesgo de exacerbaciones. El BEF1 que sea menor al 50% me predice que ese paciente tiene alto riesgo de exacerbaciones. La otra forma de predecir el riesgo de exacerbaciones es preguntarle: ¿usted se ha exacerbado? Y si se ha exacerbado 2 veces en el último año, tiene alto riesgo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con un BEF1 menor al 50%, es decir, que tiene un GOL 3 o 4, o que ha hecho más de 2 exacerbaciones en el último año, ese paciente lo voy a clasificar en el grupo de alto riesgo. Si el paciente no se ha exacerbado y es un GOL 2 o 1, es decir, con un BEF1 menor al 50%, voy a clasificarlo entre estas dos. Ahora viene la parte de impacto, la parte de síntomas. Con el cuestionario CAT que les dije ahorita, voy a usar como punto de corte 10. Si puntea más de 10 puntos en el CAT, voy a decir que es de alto impacto. Si puntea menos de 10 puntos en el CAT, digo que es bajo impacto. O con el MMRC. Si tiene un MMRC de más de 2, digo que es de alto impacto. Menos de 2, digo que es de bajo impacto. Con eso pues los clasifico en A, poco riesgo, poco impacto; B, poco riesgo, alto impacto; C, alto riesgo, poco impacto; y D, alto riesgo, alto impacto. Este C es una de las críticas que le hacen a esta clasificación. ¿Cuál es ese paciente que tiene un BEF1 bajito, que se exacerba mucho, pero que tiene poco impacto? Ese no existe. Entonces realmente la mayoría de los pacientes quedan en alguna de estas. Este es el algoritmo que trae la guía del GOLD, en que dice que evalúe la limitación al flujo de aire y evalúe los síntomas. Si el BEF1 postbronquiolitatador está en estos rangos, pues ya sabe si va a quedar menor al 50%, mayor al 50%, y mide el impacto y con eso lo clasifica. En la guía colombiana se aboga por el uso de otra clasificación distinta por muchas críticas que le han hecho a estas, y la que debemos usar es el BODE. El BODE es una clasificación multivariada que incluye BEF1, distancia caminada en la caminata de 6 minutos, índice de masa corporal y escala de disnea del MMRC. Si no tengo la caminata de 6 minutos, puedo usar otro que es el BODEX, en que cambio la distancia caminada en 6 minutos, la cambio por el número de exacerbaciones que tiene en el último año. Otros exámenes importantes son la gasometría arterial, la difusión de monóxido de carbono, que lo voy a hacer en casos seleccionados, especialmente para valoración preoperatoria en pacientes que van a ser llevados a reducción de volúmenes pulmonares, como puede ser un paciente que tiene una masa en el pulmón y que hay que hacerle una lobectomía, porque el cáncer y el EPOC tienen los mismos factores de riesgo. Este paciente hay que hacerle volúmenes pulmonares, hay que hacerle difusión de monóxido de carbono. A los pacientes que en la espirometría les vemos una restricción, vamos a tener que hacerles volúmenes pulmonares por pletismografía corporal, y ya vimos que para aplicar el BODE tenemos que tener una caminata de 6 minutos, y esa nos va a dar una medida objetiva de la disnea y algo que podamos medir cuando lo pongamos en rehabilitación y sepamos qué es lo que está mejorando. La radiografía no me hace diagnóstico de EPOC, pero no todo lo que sirva es asma, no todo lo que sirva es EPOC, y a veces la radiografía nos muestra que tenemos otras cosas, tuberculosis, cáncer, otras enfermedades que puedan estar simulando EPOC y que nos va a hacer importante. Quiere decir que aunque no la necesito para el diagnóstico de EPOC, la necesito cuando valoro un paciente con EPOC para buscar diagnósticos diferenciales. Otros exámenes como el electrocardiograma, el hemograma, alfa-1-antitripsina, el BK seriado, pues cada uno tiene sus indicaciones, no son necesariamente obligatorios, pero por ejemplo el BK seriado, cuando yo tengo un paciente que tose más de 5 días, tengo que tenerlo. Entonces va a ser difícil que encuentren un paciente con EPOC que no tenga indicación de BK seriado.
Cuando tengo un paciente con EPOC estable, yo quiero aliviar los síntomas, disminuir la progresión de la enfermedad, aumentar la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio, reducir las exacerbaciones y reducir la mortalidad. No importa el estadio del paciente, a todos los pacientes les vamos a tener que dar educación, enseñarles a usar los inhaladores, vamos a tener que enseñarles de su enfermedad, enseñarles los medicamentos, tienen que dejar de fumar. Toda esa parte va a ser la piedra angular del manejo, la vamos a profundizar un poquito cuando hablemos de rehabilitación. Todo paciente con EPOC hay que utilizar las estrategias aprobadas para dejar de fumar. A todo paciente que llega al consultorio hay que preguntarle si fuma, decirle que debe dejar de fumar, determinar si quiere o no dejar de fumar, asistirlo en la decisión y ayudar cuando va a dejar de fumar, ponerle un seguimiento para ver si lo logró, darle las ayudas farmacológicas que lo requieren. Eso es tema para otra clase, que es todo lo que es de tabaquismo. Todo paciente con EPOC estable debe tener vacunación para influenza, y esa vacunación debe hacerse anualmente, y la vacunación para neumococo vamos a hacerla ahora en 2 dosis. La primera vez se va a hacer una con 13 valencias, y la segunda, la primera perdón, con la 25 valencias y la segunda con la de 13. Después de los 75 años ya no vacunamos contra neumococo, entonces esta hay que hacerla apenas apenas los diagnosticamos. Los broncodilatadores son la piedra angular del manejo de la EPOC. No se puede predecir el efecto clínico a partir de la espirometría, por lo que es importante que así la espirometría sugiera que no hay respuesta al broncodilatador, al paciente se le dé el broncodilatador. Esta es la curva de Petcher y Peto. Ahorita se las modificamos, pero quiero que vean esto. Yo les dije que empezábamos con una función pulmonar que cada día de nuestra vida iba disminuyendo. La persona que fuma, en vez de tener esta caída suave del BF1, tiene una caída brusca del BF1. Realmente los broncodilatadores no se consideran como medidas que cambian la tasa de caída del BF1. Lo único que nos cambia la tasa de caída del BF1 es dejar de fumar. ¿Listo? De pronto van a decirles las personas que los visiten de tiotropio que mejora el BF1, pero no necesariamente la tasa de caída. Realmente ahora la curva de Petcher y Peto se modificó así. Cada vez que la persona se exacerba, tiene una caída de la función pulmonar, y cada vez que sale la exacerbación está un poquito por debajo de lo que estaba antes. Esto hace que los eventos de exacerbación del EPOC aceleren la tasa de caída del BF1, y esa es una de las razones por las que la caída del BF1 se vuelve una de las exacerbaciones, la prevención de exacerbaciones se vuelve una de las metas más importantes para el manejo del EPOC. Entre los fármacos disponibles para el manejo del EPOC hay broncodilatadores de corta acción, broncodilatadores de larga acción. Entre los broncodilatadores de larga acción y de corta acción pues están los dos grupos, los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. De los de corta acción vamos a ver con un poquito más de atención el bromuro hipratropio. El bromuro hipratropio es particularmente efectivo como broncodilatador en el paciente con EPOC, cosa que no pasa con el asma, porque el bromuro hipratropio es anticolinérgico y los pacientes con EPOC tienen un tono colinérgico aumentado. Esto es válido tanto para los anticolinérgicos de larga acción o los de corta acción. Los beta-2 de larga acción los usamos ya como segunda línea en los pacientes que se siguen exacerbando a pesar de los anticolinérgicos de corta acción, y la mezcla con las preparaciones que tienen esteroide inhalado más broncodilatador más beta-2 de larga acción se están usando en los pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes. El esteroide inhalado es un medicamento que en los últimos 5 años ha sido recomendado y contraindicado sucesivamente en el EPOC.
varios estudios nos muestran que aumenta el riesgo de neumonía y aumenta la incidencia de catarata, pero también nos muestran que disminuye la frecuencia de exacerbaciones. De acuerdo a los estudios que van saliendo, el último y el más grande es el estudio de IMPACT, muestra que en el paciente exacerbador severo hay una mejoría importante en el que se exacerba más de 2 veces al año en el número de exacerbaciones, y eso es algo a lo que se le está dando mucho peso, por lo que en todo paciente que tiene una exacerbación severa que requiere hospitalización o que se exacerba más de 2 veces al año, se está recomendando el uso de combinación esteroide con beta-2 de larga acción más anticolinérgico de larga acción. Por último, los pacientes que tienen ya toda la terapia y no mejoran, si tienen el fenotipo bronquítico crónico, el uso de roflumilast disminuye la frecuencia de exacerbaciones, y el uso de macrólidos en el enfisematoso disminuye la frecuencia de exacerbaciones. Esta tabla ya cambió. ¿Cómo estamos ahora? Se suponía que el paciente con EPOC GOLD-A, es decir, el que no tiene muchos síntomas y el que no tiene mucho riesgo, se manejaba con un anticolinérgico de contracción. Este año salieron un estudio grande que nos muestra que los pacientes con EPOC GOLD-A que se manejan con tiotropio tienen menos exacerbaciones y, que eso es lo nuevo, altera la tasa de caída del BF1, es decir, disminuye la caída del BF1, por lo que se está recomendando empezar tiotropio desde el principio del manejo. Incluso en el GOLD-A, que no tiene muchos síntomas, el empezar tiotropio parece disminuir la progresión de la enfermedad. El GOLD-B sería el paciente que tiene más síntomas, pero poco riesgo de exacerbación, se debería manejar con una combinación LABA-LAMA, como indacaterol glicopirroni, por ejemplo. El GOLD-C no existe, pero digamos que existiera. Ese paciente que tiene poco BF1, se exacerba mucho, pero no tiene síntomas. Al exacerbarse mucho ya tiene indicación de triple terapia, es decir, LABA-LAMA más esteroide inhalado, o sea que C y D se deben manejar con triple terapia. Todo eso se hace adicional a rehabilitación, adicional a educación, adicional a enseñarle a manejar los inhaladores y todo eso. Este enlace es una cosa de YouTube de Dr. House que me imagino que muchos de ustedes lo han visto. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. And you need to try twice as hard to fix them. You using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Sure. Pero es una película, ficción, eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Este sí es talento nacional, esto sí no es verdad. Así se hace la inhalación siempre. No voy a hablarles de rehabilitación pulmonar porque ya son las 8 y tenemos una clase de eso. Voy a hablarles 2 minutos de exacerbación de la EPOC, que debería ser una clase aparte. La exacerbación es un evento en el curso natural de la enfermedad que se caracteriza por aumento de los síntomas que van más allá de las variaciones normales e implican un cambio en el medicamento. Quiero que vean esto. Esta es la mortalidad tanto intrahospitalaria como en el siguiente año de un infarto reperfundido, de un infarto no reperfundido y del paciente con exacerbación de EPOC. Ups. Se mueren más en el hospital los pacientes
con exacerbación de POC que un infarto no repercutido. Se mueren más a los 3 meses los pacientes que tuvieron una exacerbación de POC que los que tuvieron un infarto. Se mueren más a los 6, 9 y 12 meses los pacientes que se exacerbaron que los que se infartan. Si llega un infarto, inmediatamente lo pasan a unidad de cuidados intensivos, lo trombulizan, tiempo puerta aguja. Si llega un EPOC exacerbado no les importa, teniendo más riesgo morirse en el hospital del EPOC exacerbado. La exacerbación es importante y tienen que diagnosticarla y tratarla tempranamente. Se caracteriza o se diagnostica con los criterios de Antonisen, que es el aumento de los síntomas, aumento de tos, expectoración y aumento en la disnea. Si además el aumento de la purulencia de la expectoración nos sugiere que puede haber una infección bacteriana e indica el uso de antibióticos. Para poder decir que tiene una exacerbación tengo que documentar además inflamación. De pronto en consulta externa no es necesario, pero el que llega a urgencia sí habría que hacerle eso y descartar otras causas. Con esos criterios ya puedo hablar de una exacerbación y el manejo debe iniciarse inmediatamente. Ciclos entre 5 y 9 días de esteroide, pero a dosis bajas, máximo 40 miligramos. Cada vez que empezamos ciclos de esteroide, por favor, desparasiten al paciente y además tengan en cuenta que pueden estar dando muchos ciclos muy seguidos y que el paciente por eso puede hacer una estronquilodiasis invasiva. Los broncodilatadores de larga acción no son el manejo en la fase aguda, de acuerdo, pero una vez se exacerba el paciente, empieza a tener riesgo de exacerbación, toca iniciar broncodilatadores de larga acción. Ya sabemos que en el paciente que tiene menos de 2 exacerbaciones, el tiotropio disminuye la frecuencia de exacerbaciones y el que tiene más de 2 al año hay que usar tiotropio, un LAMA y un esteroide inhalado. Digo tiotropio porque es el que tenemos separado, pero se puede usar en la glicopironio más fluticasona aparte. Lo importante es que tiene que tener la triple terapia. En los pacientes que tienen una expectoración purulenta, si no tienen ninguna razón para contraindicar la vía oral, podemos darle antibiótico oral y ese es lo que quería decirles del POC. ¿Preguntas? Les repito, siempre que acabo una clase no me dicen preguntas y apenas todo el mundo se está yendo, hay 10 personas que quieren hacer preguntas que eran interesantes para todo el curso. Solo vamos a recibir preguntas en este momento para no estimular esa conducta que yo creo que no es buena.